El 2 de mayo de 1982, un mes después de la recuperación argentina de las Islas Malvinas, el crucero General Belgrano recibió un ataque con torpedos del submarino nuclear británico Conqueror, mientras navegaba fuera de la zona de exclusión que Gran Bretaña había fijado. 22 minutos después, herido de muerte, el Belgrano se inclinaba hacia el mar, que sería su tumba. Llevaba 1093 tripulantes, murieron 323. Por primera vez, C5N devela los detalles de la Operación Corporate y el informe del Ministerio de Defensa británico en el que la Royal Navy explica cómo se hundió el crucero General Belgrano. Un documento único que explica cómo fue identificado, localizado y hundido el buque argentino por parte del gobierno de Margaret Thatcher. Sink it. Operación Corporate, el hundimiento del Belgrano. El 2 de abril de 1982, el gobierno militar argentino recuperó las Islas Malvinas. El gobierno británico tenía la información de que la flota argentina se dirigía hacia Puerto Argentino. Pero no pensó, no creyó que la Argentina finalmente se atreviera a hacer lo que hizo, esto es, a recuperar las islas armas en la mano. Recibo una comunicación telefónica para que con el comandante fuéramos a una reunión en el comando de la flota de mar, junto con el resto de los comandantes de los destructores y fragatas que estaban en Puerto Belgrano. Nunca pensamos que la información que nos iban a dar era que se habían iniciado acciones y prepararse para la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Esto da idea del secreto con lo cual se hizo toda la planificación. Yo estaba de corresponsal aquí y obviamente me pareció una locura. El intento de recuperar las islas por la vía militar fue un claro error político, estratégico, diplomático y militar. Una locura porque en ese momento yo tenía conocimiento, como bastantes periodistas, que el contexto geopolítico era uno en el cual la OTAN apoyaría a Inglaterra, que los Estados Unidos apoyaría a Inglaterra, y en ese contexto no había una operación militar que podía tener éxito por parte de Argentina. Fue para Gran Bretaña una completa sorpresa estratégica, cuyo objetivo no era iniciar un conflicto bélico con Gran Bretaña, sino poner en ejecución lo que se estimaba que era una invasión de carácter diplomático para obligar o al menos persuadir a Gran Bretaña de que era necesario retomar las negociaciones para discutir la soberanía de las islas que estaba en vigencia en los últimos 20 años previos al 2 de abril de 1982. Ese día, bueno, nosotros estuvimos en Puerto, en la base naval ahí en Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. El barco, como estaba en reparación, bueno, nos encontró ahí el 2 de abril. El comandante de operaciones navales anunció en una formación oficial la recuperación de las islas. En ese momento había mucha algarabía, mucha alegría por la recuperación de las islas después de tantos años. Está muy bien esto, que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos esta vuelta. Una opinión en este momento. Solidario con la actitud de gobierno. ¿Sobre qué? ¿Sobre las Malvinas? Y que tienen que defender a toda cuesta. Y pasaba algo muy raro, porque días anteriores había habido una manifestación muy grande en la Plaza de Mayo. Yo con 18 años mucho de política no entendía, pero bueno, había dos realidades en el país. Y ver esa manifestación en contra de un gobierno, y a los 3 días ver una manifestación a favor, y de tal magnitud, y de tantos extractos políticos, porque fue hasta la ama de casa, hasta las ricas, las pobres y de distintos tintes políticos, que estuvieron apoyando y festejando la recuperación transitoria de las Malvinas. Yo en ese momento lo vi como un factor de unión. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. 30 años después está bastante claro, o está muy claro en mi opinión, que la guerra hizo retroceder a la Argentina en sus posibilidades de recuperar la soberanía de las islas y no avanzar. Para nosotros fue una sorpresa, ¿no? Nos sorprendió mucho, pero en aquel entonces las dotaciones de los buques de la Marina de Guerra estaban perfectamente preparadas. Nosotros hacía días
que estábamos trabajando largas horas, casi te diría hasta 22 horas por día, para poder reparar el buque y salir a navegar, porque sabíamos a dónde íbamos a ir. Según describe el informe confidencial, en cuanto a las operaciones en la zona total de exclusión, el gobierno británico estableció el 30 de abril la zona de exclusión de 200 millas náuticas, unos 350 kilómetros alrededor de las islas. Cuando nos enteramos de la zona de exclusión que se dispuso el gobierno británico el 30 de abril, realmente me sorprendió. Y yo creo que debe sorprender a todos los marinos del mundo, inclusive a los ingleses, porque en una guerra es impracticable poner una zona de exclusión. Es como poner un ring de box en medio del océano. Yo creo que la zona de exclusión se establece básicamente porque lo que apuntaba era delimitar el teatro de operaciones de la guerra. Es decir, dejar en claro hasta dónde se iban a realizar acciones bélicas y hasta dónde no. Y dar una señal clara a los buques, ¿no es cierto?, a los buques que no estaban involucrados en la guerra, ¿no es cierto?, por dónde podían transitar y no transitar. Esta zona de exclusión era destinada a establecer un área alrededor de las islas para prohibir el acceso de las fuerzas argentinas. Pero esta es una medida que equivale al bloqueo en una etapa en la que no hay una guerra abierta, como sí sucedía en ese momento entre Gran Bretaña y la Argentina. Es un tema de ingleses, porque la Argentina jamás reconoció la zona de exclusión. Es imposible pretender que la Argentina haya concebido o aceptado la zona de exclusión cuando las Malvinas son nuestras. Esto significa que el impacto que tenía esta área restringida establecida alrededor de Malvinas era muy relativo o secundario frente al hecho evidente de que entre los dos países había ya un conflicto bélico en toda la escala y por todos los medios. Además, es impracticable por el hecho del alcance de las armas. Un avión argentino se acerca hacia la zona de exclusión, hacia Malvinas, y un buque inglés dentro de la zona de exclusión. ¿Qué va a esperar? ¿Que el avión entre al ring para lanzarlo? La negociación que se desarrolló a lo largo del mes de abril, ¿no es cierto?, donde Estados Unidos realmente intentó acercar las partes con una propuesta que llamó la propuesta de las tres banderas. Fue una negociación extremadamente importante por la razón fundamental de que el gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado Haig, en ese momento, el gobierno del presidente Ronald Reagan, actuó como mediador en el conflicto, lo que significaba que estimaba que las dos partes en pugna, Gran Bretaña y la Argentina, tenían razones legítimas en sus respectivos reclamos. Era una alternativa muy sensata e inteligente para la Argentina, que le hubiese permitido un gran avance, porque de no tener nada en materia de posesión de las islas, a compartir con Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no es cierto?, el territorio de las islas, creo que hubiese sido un gran avance. Creo que fue un gran error no haber aceptado esa propuesta. Tras un mes de infructuosas negociaciones, el 1 de mayo el gobierno británico realizó el primer ataque sobre las islas. Era el comienzo de la Guerra de Malvinas. El primer ataque inglés el 1 de mayo para mí fue una cosa lógica y natural. Si los ingleses vienen con toda su flota a sacarnos de las Islas Malvinas, que donde estaban las fuerzas nuestras, no venían a otra cosa que a combatir si era necesario, y comenzaron a combatir. En ese momento, el crucero General Belgrano, junto a los dos barcos escoltas, navegaban al sur de las islas. El 1 de mayo, cuando se sucede el primer ataque, no nos enteramos porque nosotros veníamos navegando desde el 16 de abril. Para nosotros fue un día de mucha tensión, porque en primeras horas de la mañana, a la madrugada para ser más exacto, estuvimos navegando cerca de las islas y tuvimos que retirarnos por una orden de comando que vino. Para nosotros es una fecha, más allá de lo que haya acontecido en Malvinas, importante, porque en el derrotero del crucero General Belgrano significó un cambio de rumbo y se puso proa al continente a partir de ese día. O sea, salíamos de la zona de exclusión. Para la tarde de ese día ya estábamos en alerta, digamos. En la evaluación de la amenaza del informe británico, se indica que para la Task Force, el principal escollo era el portaaviones argentino 25 de Mayo, que en ese momento se encontraba al norte de las Islas Malvinas. El portaaviones era un blanco muy redituable. La nave principal que tenían los argentinos
en el cual tenía capacidad antisubmarina por sus aviones tracker que tenía, y también tenía capacidad de ataque a blancos de superficie con la misión de ataque A4. Al portaaviones le temían porque ellos seguramente tendrían el informe de que nuestros aviones tenían buen poder de fuego. Representaba un peligro fundamentalmente porque el portaaviones era el buque insignia de la Armada Argentina en ese momento, y aparte por ser el único portaaviones de donde Argentina podía operar sus naves con la autonomía de combustible que teníamos a diferencia de ellos, ¿no? Lo que hace el portaaviones es extender el poder de fuego de la propia fuerza de mar. O sea, llevando a sus escuadrillas a atacar a blancos y el portaaviones no exponerse. El tener el portaaviones en el mar le da mayor capacidad de vuelo y acceso a combatirlos o contragolpear en caso de que tuvieran que hacerlo. Así que creo que era un arma muy importante y además muy significativa. El submarino nuclear Conqueror tenía como primer objetivo ubicar a la flota de tarea argentina, denominada en código secreto como TG-79.3, integrada por el crucero General Belgrano y los destructores Bouchard y Piedrabuena, junto con otras naves de apoyo. El submarino debía reportar cualquier tipo de movimientos de los barcos argentinos. El crucero General Belgrano tenía 44 años, tenía la misma edad porque nacimos el mismo día, el 12 de marzo de 1938. Un buque de la Segunda Guerra Mundial que había incluso combatido en el Pacífico bajo bandera norteamericana, era una unidad naval extremadamente temible y efectiva en términos bélicos. Nosotros teníamos mucho poder de fuego, teníamos mucho alcance de fuego. Tenía sus años, pero conservaba una gran capacidad de fuego con sus 5 torres de triple de 6 pulgadas, con alcance de 18.000 yardas, que lo hacía un buque importante en condiciones de ataque, combate en superficie. Era un buque que medía 188 metros de largo por 26 metros de ancho y tenía una capacidad de adiestramiento muy buena, una dotación muy bien preparada. Creo que da cuenta de eso el alto porcentaje de sobrevivientes que hay en el crucero General Belgrano. De 1.093 hombres, 770 lograron salvar su vida en un barco que se hunde nada más que en 50 minutos y ante las adversidades que en el mar argentino se vivían en ese momento. Estaba acompañada además por 2 destructores que fueron el Piedrabuena y el Hipólito Bouchard, los 2 dotados de Exocets, esto es misiles de mediano y largo alcance, capaces de hundir cualquier buque de la flota británica. El poder de artillería era fundamental y había que bajarlo al crucero. Realmente era una amenaza. Lástima que había uno solo, ¿no? Yo creo que el temor británico al crucero General Belgrano era ante todo por el tipo de armamento que llevaba, no por la calidad ¿no es cierto?, del buque. Yo creo que a medida que iban transcurriendo los días, los británicos iban tomando conciencia que la capacidad militar argentina terminaba siendo superior a la que ellos estimaban. Los británicos sabían que la flota argentina se había dividido y conocían la zona en la que esos grupos navegaban. Además, tenían la certeza de que el Belgrano estaba al sur de Malvinas y que preparaba un ataque a los buques británicos que daban apoyo al bombardeo a Puerto Argentino. El crucero estaba situado en inmediaciones de las islas, en la isla de los Estados, en una situación en que esa era la misión que tenía, de poder hacer exploraciones y estar en condiciones de privar el avance de cualquier tipo de nave que viniera desde el Pacífico. El peligro de Belgrano militarmente es que los ingleses pensaban que estaban en una operación de desviación, que se estaba desviando para otra vez entrar en una operación de pincer. Era parte de una pinza que el mando estratégico argentino había decidido lanzar contra las unidades británicas que se encontraban en los alrededores de las Islas Malvinas. Otros barcos iban a intentar atrapar a ciertas fragatas de la Task Force, ¿no? La guerra se había transformado en un conflicto generalizado en la que los 2 países combatían tanto por tierra como por mar y por aire. Según el informe británico, el crucero General Belgrano fue detectado por el Conqueror el 1 de mayo a las 6:20 de la mañana y divisado a las 12:54. El submarino maniobró y quedó detrás de los buques argentinos a la expectativa de la orden de ataque. Nuestro grupo de tareas no tenía helicópteros
antisubmarinos. Nosotros teníamos solamente un Alouette por razones tácticas de aplicación de no uso del radar, para no ser detectado, se lanzaba el helicóptero y hacía de observación del helicóptero. Pero no teníamos nosotros helicópteros con capacidad antisubmarina. A las 12:59, el Conqueror confirmó 5 formaciones a una distancia cercana. En el informe se detalla la disposición que tenían las naves argentinas. A partir de ese momento, comienza a identificarse el Belgrano como el M04. La intención británica era seguir de cerca el movimiento del crucero argentino. El submarino nuclear Conqueror había avistado a la flotilla argentina encabezada por el crucero General Belgrano y lo estuvo siguiendo durante más de 30 horas. Desde el primer momento se informó al gobierno británico, al almirantazgo, del hecho de haber descubierto a la flotilla argentina encabezada por el Belgrano y acompañada por los otros 2 destructores. El Conqueror, según la información que tengo, nos venía siguiendo hacía 2 días más o menos y no fue detectado. Como medida de prevención ante hipótesis de guerra o de conflicto con algunos países, lo primero que se tiene que hacer, tener en cuenta las capacidades del enemigo. Así que él podía venir navegando tranquilamente a 8.000 metros nuestro, que nosotros no lo íbamos a detectar jamás. Entonces nos venía siguiendo a esperar que alguien le diera la orden de ataque. Mientras tanto, ese 1 de mayo por la noche, el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry llama a Leopoldo Fortunato Galtieri para acercarle una propuesta de paz. Yo creo que la propuesta de Belaúnde Terry, más que una solución del conflicto, era para evitar la guerra. Es decir, me parece que no era una propuesta que daba una solución para el conflicto, pero sí era una propuesta que evitaba la guerra. Me parece a mí que la propuesta de las 3 banderas de Estados Unidos y Hague era una propuesta que iba más allá de evitar la guerra, porque establecía, ¿no es cierto?, un manejo tripartito de las islas que le permitía a la Argentina un avance sustancial. Galtieri acepta en principio la propuesta de paz de Belaúnde Terry, pero le comunica al presidente peruano que debe consultar el tema con los otros integrantes de la Junta Militar. En el último reporte del día 1 de mayo, a las 23:59, el informe detalla: habiendo seguido el dato de mi servicio de inteligencia, finalmente tuve contacto visual con el TG-79.3 a las 12:50 de la tarde. Me he quedado en la senda por las últimas 11 horas. TG-79.3 permanece con las luces de navegación apagadas. Entonces me tengo que quedar en el mismo lugar desde lo profundo, listo para ejecutar un ataque con el torpedo Tigerfish si el TG-79.3 se dirigiera hacia el norte, dentro del TES, el área de exclusión. Un buen día. En contacto con el enemigo, por fin.